pues vamos a comenzar la charla. La charla de hoy es Despierta tu lado maker con las FPGA libres. Antes que nada, agradecer la asistencia a vosotros y a los cientos de miles que nos siguen por streaming. En concreto a Chusman, que me está tuiteando en estos momentos, que te mejores. Y, bueno, se llama así, Chusman, cada uno se pone el nick que quiere. Y bueno, la charla de hoy está enfocada un poco a explicar en qué consisten las FPGAs, cómo funcionan, cómo se programan y qué es lo que se puede hacer con ellas. ¿Vale? Las FPGAs son un dispositivo pues que está a la altura de cualquier otro dispositivo electrónico con los que cualquier ingeniero trabaja habitualmente. Y es un dispositivo que debería ser imprescindible para que estuviera dentro de la caja de herramientas de cualquier ingeniero. Una frase que repetimos mucho es que si tu única herramienta es un martillo, todos tus problemas te van a parecer clavos, con lo cual, si solo conocemos una herramienta como ingenieros, pues intentaremos resolver todo con esa misma herramienta, cuando a lo mejor existen otras herramientas que son más apropiadas. Voy a ponerme aquí. Bien. Y bueno, vamos a conectar un poco el mundo de las FPGAs con este movimiento maker que consiste un poco en crear nuestras propias cosas. Y cuando digo cosas me refiero a cualquier cosa, nuestros propios robots, nuestra propia electrónica, nuestros propios utensilios, etcétera. En primer lugar, vamos a ver qué es eso de las FPGAs. Seguramente lo habréis oído nombrar alguna vez, pero no sabéis muy bien en qué consiste. Bueno, pues seguramente conoceréis al maestro Bruce Lee. ¿Sí? ¿Cuántos lo conocen? Bien. Porque mi hija, cuando le conté que iba a poner la foto de Bruce Lee, me dijo, ese es un viejo, no lo conoce nadie. Y digo, bueno, alguien lo conocerá. Bueno, pues efectivamente el maestro Bruce Lee, que era un maestro de artes marciales, él decía que su técnica de combate no obedecía ni al kung fu, ni al karate, ni a ninguna de esas técnicas, sino que adaptaba su técnica de lucha en función del atacante. Bueno, pues, y supongo que habréis visto el anuncio famoso de una marca de coches donde hablaba de que se tenía que convertir en agua. Su técnica era como el agua. Cuando el agua se coloca en una taza, se convierte en una taza. Cuando se convierte en una tetera, el agua toma la forma de la tetera. De ahí viene la canción de Soy una taza, soy una tetera. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, el caso es que él conseguía adaptarse siempre al ataque de su oponente. Bueno, pues las FPGAs hacen un poco eso mismo. No tienen una estructura, no es un hardware fijo, sino que la estructura hardware de estos dispositivos consigue adaptarse a las características del problema que intenta resolver. ¿Vale? Esa es la principal característica. Sería como hardware líquido. ¿Vale? Bueno, ¿y dónde está la magia? Porque claro, está muy bonito eso de decir que el hardware líquido y que se adapta a los problemas, pero ¿cómo podemos cambiar el hardware? Porque el software de un microcontrolador está claro cómo lo cambiamos. Simplemente son unos ceros y unos escritos en una memoria que le indica al procesador qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo hacemos esto con el hardware? ¿Cómo creamos o cómo cambiamos la configuración del hardware? Bueno, pues la idea clave está en que cualquier puerta lógica, esto quizás lo recordaréis los que seáis ingenieros de alguna clase de lógica de primero, la idea clave es que cualquier puerta lógica puede implementarse, puede construirse con una simple memoria. Entonces, por ejemplo, con una memoria de 2 entradas se puede construir cualquier puerta lógica de 2 entradas. ¿Vale? Es lo que se llama una memoria LUT. Bueno, pues esa memoria LUT, por ejemplo, en la que tenéis ahí, está configurada para que trabaje como una puerta NAND. Para ello, en la posición 00 de la memoria colocamos el valor 0, en la posición 01 el valor 1, y así rellenamos todas las posibles salidas para las posibles combinaciones de entrada en la memoria. Cada vez que preguntemos a la memoria o pongamos en la entrada
de la memoria, que será la dirección, el valor 00, nos responderá con el resultado de la operación AND 0. ¿Vale? Y así, ¿cómo cambiamos la configuración, el hardware? ¿Cómo cambiamos la funcionalidad de este hardware? Pues cambiando el contenido de la memoria. En vez de comportarse como una puerta AND, podemos hacer que se comporte como una puerta OR, simplemente cambiando el contenido de la memoria. Para que se comportase como una puerta OR, pues habría que cambiar, habría que colocar un 1 en todas las posiciones, excepto en la posición 00, que habría que colocar un 0. Así de sencillo, esa es la idea. Bueno, pues un FPGA no es más que un chip lleno de este tipo de memorias, de LUTs, en blanco, esperando a ser configuradas. Pero no solo están las memorias, sino que además necesitamos, para construir cosas más complejas, poder conectarlas entre sí. Una puerta AND conectada a otra puerta AND o a otra puerta OR para construir funciones complejas. Y además, si queremos no solo tener lógica combinacional, sino que tenemos también lógica secuencial, almacenar valores, necesitaremos flip-flops, registros para almacenar valores. Bueno, pues una FPGA es memorias configurables de estas tipo LUT, flip-flops y conexiones configurables. Con eso, cambiando las conexiones, la configuración de las memorias y cómo conectamos los flip-flops entre sí, podemos construir cualquier tipo de hardware, desde un procesador completo a una unidad aritmética únicamente, un simple registro de desplazamiento o un coprocesador para punto flotante. ¿Vale? Fijaos que cambiar la configuración de una FPGA es muy sencillo. Es cambiar esos bits de configuración de las memorias, de los registros y de las conexiones. Bueno, gracias, maestro Bruce Lee, muchas gracias. Bueno, entonces, en muy poco tiempo, en el tiempo que tardamos en escribir esa memoria de configuración, que puede ser del orden de milisegundos, incluso microsegundos, podemos tener un chip que se comporte de una forma o se comporte de otra totalmente distinta. Podemos tener dos circuitos totalmente distintos. ¿Vale? Y dale, le estoy dando para donde vais. Bueno, entonces es como si el hardware se estuviera convirtiendo en software. Ya no tenemos que coger dispositivos físicos, conectarlos entre sí para crear un hardware a medida, sino que simplemente hay que coger la FPGA y cargar una memoria, esos bits de configuración. Esos bits de configuración se les llama bitstream, ¿vale? Que no son más que una ristra de ceros y de unos. El hardware se ha convertido, es ahora libre porque podemos intercambiarlo. Ya no nos tienen que vender un dispositivo o una pastilla física, sino que simplemente en un pendrive nos pueden pasar un fichero de configuración, cargarlo en nuestra FPGA y cargar un hardware nuevo en nuestra tarjeta o lo que sea. Es fácil de compartir, por tanto. Es muy fácil de reproducir, de clonar, ¿vale? Ya no solo podemos pasarle a nuestro amigo la película que acabamos de copiar, sino que le podemos pasar el hardware que puede hacer que su móvil, por ejemplo, vaya más rápido decodificando vídeo. Y fácil de diseñar, como digo ahí. Bueno, pues ahí está la pregunta que vamos a tratar de resolver a partir de ahora. Para arriba. Bien. Bueno, como digo, es fácil de compartir. De hecho, ya, igual que existe en repositorios de software libre, tipo GitHub y otros muchos que conocéis, pues también existen desde hace tiempo repositorios de hardware libre, entre comillas, donde uno puede subir esos ficheros de configuración, o mejor, una descripción del hardware que quiere crear en unos lenguajes especiales y compartirlo con otros usuarios. Cualquier persona puede coger esos ficheros, donde por ejemplo está descrito un microprocesador, un periférico, un coprocesador, una memoria, juntarlos todos y construir un sistema, un chip, con uno o varios procesadores, descargarlos sobre su FPGA y tener un dispositivo completamente a medida, ¿vale? Pero como digo aquí, ¿son las FPGAs realmente libres, a pesar de que tenemos esta libertad para compartir el hardware y para transferirlo de un lado a otro, etcétera? Bueno, eso es lo que vamos a intentar de resolver. Bien, aquí lo que muestra un poco es la diferencia entre la computación
tradicional y la computación con FPGAs, para implementar una simple operación ahí donde tenemos solamente que realizar dos sumas y una operación de asignación. Si esto lo compilamos para un microprocesador, tenemos un compilador que lo convierte en código máquina o en código ensamblador, utilizando el repertorio de instrucciones que entiende ese microcontrolador. Y ese microcontrolador o ese microprocesador solo entiende una serie de instrucciones determinadas. Además, tiene una serie de recursos determinados. Tiene una sola ALU, o dos ALUs, o tres ALUs, pero un número predefinido. Tiene una memoria de datos, una memoria de programa, ¿vale? Y tendrá que utilizar esas instrucciones para realizar esas operaciones. Tendrá que cargar los datos de memoria, realizar una operación en la ALU, después la segunda operación en la ALU y finalmente almacenar el resultado. Si esto mismo lo pasamos a la computación con FPGAs, no tenemos que restringirnos a los dispositivos que tiene predefinidos un micro, sino que podemos configurar todos los operadores que sean necesarios. Entonces, en lugar de utilizar un solo sumador o una sola ALU, podemos configurar dos sumadores y unos cuantos registros para los datos de entrada y de salida. De forma que en un solo ciclo podemos realizar lo que antes necesitábamos varios ciclos por cada instrucción. Por lo tanto, una de las ventajas inherentes a las FPGAs es la velocidad de procesamiento, ya que en lugar de restringirnos a los recursos con los que cuentan nuestros micros, podemos configurar el hardware para que se adapte al problema, ¿vale? Lo que decíamos de ser agua, hardware líquido. Bueno, pues para demostrar esto mejor, os he traído esta tarjeta, que es una tarjeta que tiene como más de 10 años, más de 12 años de antigüedad, donde he estado utilizando una configuración hardware para proyectar las transparencias con las que estoy dando la charla, ¿vale? Además, en esta tarjeta, además de tener la FPGA, tengo muchas más cosas. Una memoria flash donde guardo distintas configuraciones, unos cuantos periféricos para poder sacar la salida VGA y demás. Bueno, pues lo que voy a hacer es apretar el botón de reset, ¿vale? Y se cargará la configuración por defecto. La configuración por defecto es esta especie de salvapantallas con un menú donde yo puedo seleccionar cuál es la siguiente configuración que voy a cargar en la FPGA, ¿vale? Es como tener un disco duro y voy cargando las configuraciones. Bueno, voy a cargar esta primero, la de Mandelbrot, simplemente para que veáis la potencia de estos dispositivos y además de un dispositivo relativamente antiguo. Este es un hardware creado específico para dibujar funciones de Mandelbrot, ¿vale? Básicamente, el color de cada píxel se calcula realizando un número de cálculos iterativos. Y además, a priori, uno no sabe cuántas iteraciones de cálculo va a tener que realizar. Entonces, lo que se ha configurado el hardware es para que tenga varias unidades de cálculo y cada una de ellas está calculando en paralelo un píxel de la imagen, ¿vale? Además, estos cálculos no son cálculos con números enteros o números flotantes, son cálculos en variable compleja, que como sabéis, la variable compleja tiene una parte entera y otra parte imaginaria. O sea que por cada cálculo se están haciendo en paralelo dos cálculos. Bueno, y el color de cada píxel, como digo, depende del número de iteraciones que se realicen. Fijaos que además del cálculo hay un frame buffer donde se están almacenando los colores de los píxeles para después mostrarlos. Y además puedo hacer el zoom, rotarlos y demás, ¿vale? Bueno, como dice... Abajo aparecen además las características de la FPGA que se está utilizando. Como digo, es una FPGA que tiene más de 10 años. Bien, cargamos otra configuración y ahora vamos a hacer otra cosa totalmente distinta con el mismo hardware. Fijaos que para generar el conjunto de Mandelbrot, esta imagen, no estoy empleando ni una sola línea de software. Todo es hardware, no hay sistema operativo, no hay tarjeta de vídeo, ¿vale? Solo está todo configurado en el mismo dispositivo, en la misma FPGA. Bueno, pues puedo configurarlo, por ejemplo, para construir un videojuego
tipo Tetris. Este es un videojuego que crearon hace ya unos cuantos años unos alumnos de la antigua asignatura de arquitecturas reconfigurables. Como veis, un tipo Tetris, una mezcla entre Tetris y el Candy Crush, donde se puede cambiar donde coloco las gemas esas, y cuando tengo 3, voy a ponerla aquí, ¿vale? Desaparece. Bueno, ¿qué más cosas puedo hacer? Bueno, con la tarjeta esta tengo una cámara conectada directamente a la FPGA, una cámara CMOS. Por la salida digital de la cámara la puedo conectar y y diseñar un pipeline de procesamiento de imagen. Entonces, en la siguiente configuración utilizo la cámara, las imágenes que se están capturando, para hacer un procesamiento de extracción de bordes. ¿Vale? Ahí estamos enfocando, si alguien levanta la mano. A ver si aparecéis por ahí. Ah, sí, ahora sí. Y le quito, le bajamos el umbral o se lo subimos. Ahí se ve. Muy bien. Fijaos que el procesamiento, de nuevo, se está haciendo sin frame buffer. Las imágenes no se almacenan en una memoria para después procesarlas y después mostrarlas, sino que directamente el flujo de vídeo está entrando al hardware y se está procesando al vuelo, conforme llegan. Y conforme llegan se están visualizando también. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Pues también podría cambiar el hardware y convertirlo en un emulador de la Nintendo, de la NES, ¿vale? Como tengo una memoria flash, pues he cogido el cartucho de Super Mario Bros. Y lo he cargado en la memoria flash. He creado un hardware que emula el comportamiento del hardware de la NES y estamos ejecutando el código, ¿vale? Lo interesante aquí es que no he creado un clon de la NES, no he creado el mismo micro de la NES, la misma configuración de buses y memoria, sino en este caso he utilizado un lenguaje de alto nivel para emular el comportamiento por hardware de la consola, ¿vale? Bueno, como veis, está en modo demostración, así es que no hace falta mostrar más. Bueno, por último, podríamos mezclar procesamiento de imagen con videojuego dentro de la misma pastilla. Seguro que el juego de los Lemmings lo habéis visto. Bueno, pues esto lo que hace es, utiliza la cámara para, extrayendo los bordes de la imagen, poder dirigir a los Lemmings de la salida a la entrada. Esto es un poco difícil porque, como siempre, está mal colocado. Le doy al botón. Este también fue desarrollado por un... ¿Veis? Ahí está la imagen y puedo hacer que los Lemmings vayan andando sobre la imagen y se dirijan... Uy, se me han caído a la mitad. Se dirijan a la puerta, ¿vale? Bien, como veis, esta es la flexibilidad que tienen las FPGAs. Se puede hacer muchas cosas distintas. Lo interesante es que todo está hecho en hardware. Y eso supone que tenemos todas las ventajas del hardware: velocidad, bajo consumo de dispositivos, no solo de alimentación, con la flexibilidad del software. Tenemos lo mejor de los dos mundos. Bueno, voy a pasar ahora la presentación de aquí para continuar. Al PowerPoint que tenía preparado. Y vamos a abrirlo. Bien, como digo, esa
es la arquitectura de una FPGA de hace 10 años, más de 10 años, es una Spartan 3, como la que teníamos en esa tarjeta. Bueno, pues en esa arquitectura lo que teníamos pues es, además de lo que hemos dicho, disponemos ya de multiplicadores directamente construidos sobre el hardware, ya no hace falta construir los multiplicadores utilizando esas puertas lógicas. Tenemos bloques de memoria internos y tenemos algunas otras cosas más. En concreto, la pastilla que estábamos utilizando era la Spartan 3, el dispositivo 2000, que tenía 46.000 de esas celdas lógicas que se podían configurar y 720 kilobits de RAM interno y 40 multiplicadores. Fijaos, con esos recursos relativamente escasos, las cosas que se pueden hacer. ¿Y cómo son las FPGAs modernas? Aquí he puesto 2016 porque es la charla del año pasado. Las FPGAs modernas básicamente tienen todo eso, pero a lo bestia, en mucha cantidad. En lugar de tener multiplicadores, tienen otras cosas que realizan la multiplicación y la acumulación, ¿vale? Ya lo tenemos ahí construido para utilizarlos. Pero lo tienen en cantidades ingentes. Pues no sé, esta es la Virtex, se llama así la familia Virtex, la pastilla que más multiplicadores tiene son 2.880, frente a los 40 multiplicadores de la FPGA que hemos visto. Imaginaos lo que se puede hacer con 2.880 multiplicadores que estén funcionando en paralelo. Memoria, pues tenemos bastante más memoria. No lo veo bien. 88,6, ahora son megabits, no son kilobits. Por ejemplo, aquí se puede almacenar una imagen de tamaño importante. ¿Y cómo se programan las FPGAs? Porque claro, todo ese mogollón de recursos no son fáciles de programar si uno quiere coger las puertecitas y conectarlas con cables. Entonces, generalmente, la descripción del hardware que va a ir dentro de las pastillas se realiza con lenguajes especiales. Esos lenguajes se llaman lenguajes de descripción hardware, ¿vale? Haciendo la analogía con cómo se programan un Arduino, por ejemplo, en la parte de arriba, podemos ver que, bueno, a partir de un código software típico de Arduino, se pasa por una fase de compilación que convierte ese código a código máquina y lo descargamos sobre la memoria del micro, y este la ejecuta. En el caso de las FPGAs es ligeramente distinto. Tenemos de nuevo un código fuente, escrito en esos lenguajes especiales, pasan una primera fase de compilación, que en este caso se llama síntesis, donde ese código se transforma en puertas y conexiones que realizan la funcionalidad que se expresa en el código. Y después hay una segunda fase, que se llama de place and route, de ahí viene la P y R. El place and route, que en inglés significa posicionar y enrutar, lo que hace es coger esas puertas, colocarlas sobre las LUTs y después enrutarlas o conectarlas entre sí. Eso consiste. He puesto unos candaditos, lo que significan es que en la programación de micros, la compilación, las herramientas de compilación son libres, en el sentido de que cualquiera puede crear un compilador para cualquier micro. Lo único que necesitamos saber del micro, ¿qué es? Su repertorio de instrucciones. Conociendo su repertorio de instrucciones, que eso es público, podemos crear un compilador, ¿vale? Bueno, su repertorio de instrucciones, su mapa de memoria, etc. Pero es sencillo, cualquiera puede hacerlo. Es sencillo, se puede hacer. En el caso de las FPGAs, necesitamos saber cuál es su arquitectura interna para poder crear estos compiladores, herramientas de place and route. La síntesis es libre, cualquiera con una información mínima, conociendo el lenguaje, puede transformar ese lenguaje a puertas y conexiones. Pero para hacer el place and route necesitamos conocer la arquitectura interna de la FPGA, es decir, cómo son las LUTs, cómo están las conexiones, por dónde tengo que rutar las señales, y eso ya es propietario de cada fabricante, y además es el secreto industrial que le permite tener ventajas sobre otros competidores. Por lo tanto, esa información es privada y no la conoce nada más que el fabricante. De forma que esa segunda herramienta solo puede proporcionarnos el fabricante. Por eso no existen, o no existían hasta ahora, herramientas de programación de FPGAs que fueran libres o de terceras partes. ¿Vale? ¿Cómo son esos lenguajes de programación? Pues son un poco distintos a los lenguajes de programación de software.
Fijaos, aquí tenemos unas cuantas líneas que describen el comportamiento de un contador. Demasiadas líneas, ¿verdad?, para simplemente incrementar una variable en una cuenta. Este lenguaje en concreto se llama VHDL. Lo interesante de esto es que para depurar este código, lo que tenemos que ver es el comportamiento de las señales que se describen en el código. Ahora no estamos describiendo, porque recordad que en este lenguaje no describimos un algoritmo, lo que describimos es hardware. ¿Qué hardware queremos construir? Y ese hardware pues tiene asociadas unas señales. De forma que para depurarlo tendremos que hacer una simulación para ver cómo las señales van cambiando y se convierten en ceros y unos y se comportan como nosotros queríamos. Con lo cual la cosa ya no es eso de que el hardware se está convirtiendo en software, ya no es tanto como decíamos, ¿verdad? Pues no hay que fiarse del marketing, ¿vale? Solo hay que creerlo a medias. Realmente me dijiste que el hardware era como el software, pero no es tan claro. Bueno, ¿por qué son buenos tiempos para trabajar con FPGAs? Pues la primera razón son que existen ya compiladores para lenguajes de alto nivel. Es decir, ya no necesitamos utilizar solo esos lenguajes extraños HDLs, sino que podemos utilizar C o C++ para describir nuestro algoritmo. Siempre es más sencillo describir un algoritmo en un lenguaje de alto nivel que a base de decir necesito un contador, un registro, los conecto de esta manera, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una comparativa entre la utilización del lenguaje de alto nivel, o sea, compilar para hardware desde C, y hacerlo con los lenguajes tradicionales. En concreto, para una aplicación no lo pone ahí. Bueno, es una aplicación de procesamiento de vídeo. Bueno, pues utilizando la simulación HDL, tardamos en procesar 10 frames de vídeo, simplemente para ver cómo funciona el algoritmo con 10 frames de vídeo, tardamos 2 días de simulación. Imaginaos compilar vuestro código y que tarde 2 días en hacer la simulación para ver si funciona o no. Bueno, utilizando esos compiladores de alto nivel, o esos lenguajes de alto nivel, tardamos 10 segundos, porque en realidad es como código C. Lo interesante aquí es que existe un compilador que ese código C que hemos tardado simplemente 10 segundos en depurar con 10 frames, mediante esos compiladores se transformen automáticamente en hardware. Un hardware que está correctamente diseñado y que emula completamente el comportamiento que describimos en código C, ¿vale? A partir de ahí viene la etapa de síntesis y de Blaze and Root, como antes. Bien, pues antes de los HDLS, las FPGAs eran muy tristes, porque imaginaos 2 días para hacer una simulación. Así, los que trabajaban con FPGAs tenían esa pinta, ¿verdad? Trabajaban en un sitio oscuro, en el sótano de las facultades, rodeados de trastos, con PCs muy feos, totalmente frikis, rodeados de amigos más frikis que ellos, y no se comen un torrao. Vamos, básicamente. Después de los HLS, las FPGAs son sexys. Ya podemos programarlas utilizando Macs o PCs de Apple, que eso ya es lo más de lo más. Y encima podemos hacerlo en Starbucks, que eso para los americanos es el sumum de la programación. Nuestros amigos son hipsters, querían esas gorritas tan sexys, y además tenemos muchos más amigos, ¿eh? Hasta la poli del Mentalista, si habéis visto la serie del Mentalista, hasta la poli del Mentalista menciona las FPGAs, y eso ya es la prueba irrefutable de que las FPGAs están de moda. Os he traído un vídeo que debía tener preparado. Aquí está. No se oirá mucho. Os voy a poner los subtítulos. Bueno, están haciendo un registro y se encuentran unos ficheros que tienen que desencriptar.
se lo pasan a la poli guapa. Dice, voy a echar un vistazo, a ver si consigo desencriptarlos. Dice, esto puedo hacerlo con mi FPGA. ¿Vale? Y se pone a desencriptar el código con su FPGA. Bueno, como digo, esta es la prueba irrefutable de que las FPGAs están de moda. Bien, volvemos a la presentación. La segunda razón por la que son buenos tiempos para las FPGAs y que nos van a despertar nuestro lado maker es que estamos ya de lleno en la era de lo que se llama el IoT, ¿verdad? El Internet de las Cosas y otras palabras que os sonarán bastante, como el Big Data, la inteligencia artificial, el Deep Learning. Básicamente, todos estos cacharros conectados a Internet lo que hacen es generar cantidades inmensas de datos. ¿Vale? Y ahí tenéis un gráfico donde dice que, bueno, para el año 2020 habrá más dispositivos conectados a Internet, bueno, no para el 2020, para el 2015, que estamos en el 2018, bueno, pues entonces ya tenemos más dispositivos conectados a Internet que gente en el mundo. Y cada uno de esos cacharros está generando datos continuamente de la forma en que consumimos, de datos sobre nuestra salud, de cómo nos movemos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todos esos datos, como sabéis, las empresas están como locas detrás de esos datos, porque de ahí pueden sacar información y de esa información pueden ganar mucho dinero. Pero claro, ¿cómo procesamos tal inmensa cantidad de datos? Para ello necesitamos procesadores súper potentes y, bueno, estamos en el hype, esa palabra que viene a ser así como en la cresta de la ola de las FPGAs. Porque son unos dispositivos que se adaptan muy bien al procesamiento de datos de forma masiva. Y de hecho, hay algunas noticias de estos últimos años en los que, por ejemplo, Intel ha comprado al segundo fabricante más importante de FPGAs a nivel mundial, que era Altera. Ahora ya no se llama Altera, se llama Intel. Intel se dedica ahora a fabricar FPGAs. ¿Por qué? Porque en sus grandes data centers, donde quiere obtener una ventaja competitiva frente al resto de competidores, va a instalar estas FPGAs para procesar sus datos y ofrecer servicios de procesamiento en la nube para Deep Learning, inteligencia artificial, procesamiento de datos. ¿Por qué las FPGAs y no otros dispositivos como las GPUs? Que seguro que os sonarán también. Pues una razón principal es, además de que se adaptan muy bien a los problemas, la segunda razón es que consumen menos que otros dispositivos. Y cuando uno piensa en que a la hora de pagar la factura de un supercomputador, la parte más cara no es comprarlo, sino refrigerarlo, porque consume mucho, pues un ahorro de un 5% nada más puede suponer mucho dinero. Y ahí las FPGAs pues tienen mucha ventaja. Bueno, pues Microsoft también ha creado su propia nube de FPGAs para procesamiento de IA. Incluso Amazon está ofreciendo ya servicios de procesamiento en la nube basados en FPGA que puede utilizar cualquier usuario. Y cambiando a nuevos modelos de negocio. Ya no solo tenemos un Apple Store o un Play Store para subir aplicaciones para nuestro móvil, sino que en breve podremos tener un store de configuraciones de FPGA que yo podré utilizar para acelerar mis apps. Por ejemplo, tengo una app de, no sé, reconocimiento de no sé qué en mi teléfono móvil. Pero ese procesamiento es tan pesado que no va a poder correr en mi teléfono móvil. Bueno, pues tengo una FPGA en la nube, le mando los datos, me los procesa y me los devuelve en tiempo real. Y yo, como ingeniero, lo que hago es programar esas aplicaciones para FPGAs para venderle a esas compañías servicios de aceleración de sus aplicaciones. ¿Vale? Bueno, pues tercera razón, que era la que nos traía aquí, que era la relación entre las FPGAs libres, que todavía no hemos dicho que son, y los makers. Bueno, como hemos dicho, había una parte en la cadena de compilación de las FPGAs que no era totalmente libre, porque solo el fabricante conocía cómo crear esas herramientas de place and route. Bueno, pues hay una persona que se llama Clifford Wolf, que tiene ese avatar en Twitter,
que se ha dedicado durante 3 años a hacer la ingeniería inversa de unas FPGAs, es decir, a tratar de descubrir cómo es la arquitectura de esas FPGAs. Para una vez hecha la ingeniería inversa, crear una cadena de compilación desde el lenguaje HDL hasta el bitstream que sea totalmente libre. Y libre no significa solo que ponga la información a disposición de terceros, sino que además el código de sus herramientas lo podemos descargar, ver el código fuente, modificarlo, con todo lo que ello supone respecto de las aportaciones que puede hacer la comunidad para hacer avanzar estas herramientas, ¿no? Sería un poco el equivalente a lo que pasó con Arduino. El Arduino popularizó el mundo de los microcontroladores y lo hizo asequible por precio y por facilidad de uso a gente que no eran especialistas en ingeniería. Bueno, pues algo parecido puede pasar con las FPGAs. Y no solo eso, sino que las herramientas de Arduino han ido evolucionando porque hay una comunidad detrás muy extensa que ha ido aportando cosas. Bueno, pues aquí estamos en ese punto de partida inicial. Por eso ya llamamos que las FPGAs son libres, porque ahora ya podemos, la información de su arquitectura interna se ha liberado y podemos crear herramientas open source. Bueno, pues en España existe una comunidad muy importante que tiene que ver con las FPGAs libres. Está liderada por Juan González Gómez, que es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que era el que tenía que dar esta charla, que me dijo que iba a venir seguro, hasta que me dijo que no podía venir. Así es que he tenido que coger la del año pasado y añadir estas transparencias nuevas. Bueno, Juan González ha sido fichado por la Universidad Rey Juan Carlos, entonces le han venido todas las clases, asignaturas nuevas, tienes que darlas en este cuatrimestre, entonces es normal que no pudiera venir. Bueno, pues lidera una comunidad que se llama FPGA Wars, y de hecho él se ha bautizado como Obi-Juan, como buen friki de la saga, y en esa comunidad se han creado proyectos que facilitan el uso de las FPGA libres. Se ha creado un entorno gráfico para utilizarlas, de forma que sea fácil programarlas. Se han desarrollado tarjetas con esas FPGAs libres, que son también libres, igual que Arduino. Todos los layouts y los esquemáticos de esas tarjetas son libres. Y además la comunidad va aportando aplicaciones y proyectos muy interesantes. Por ejemplo, tenéis ahí desarrollado por el propio Obi-Juan, un proyecto que es implementar en la FPGA la CPU que comandaba el Apolo 11, la nave Apolo. Como sabéis, hace unos años, no hace mucho, se liberaron el código fuente y toda la información sobre el hardware del Apolo. Bueno, pues aquí en esta comunidad hay un proyecto donde podéis ver tutoriales y cómo crear el micro que gobernaba el Apolo. También existen tutoriales para aprender a programar en Verilog y demás. Os invito que lo visitéis, porque es bastante interesante. Esta es una FPGA una tarjeta construida con esa FPGA que se liberó. En realidad, solo existe una familia de FPGAs libres que pertenecen a la empresa Lattice. Son relativamente pequeñas, con pocos recursos, pero es el primer paso. Esta tarjeta ha sido diseñada en Granada, en un pueblo que se llama Pinos del Valle, por una persona que es un ingeniero que es muy aficionado a todo este tema y bueno, se dedicó entre varias personas a diseñar la tarjeta. Es una tarjeta creada con un formato tipo Arduino, donde tenemos, además de los conectores tipo Arduino, tenemos también unos conectores para poder conectar sensores directamente, ¿vale? La tengo aquí, vamos así de pequeñita. Y bueno, podemos incluso conectar los SIL de Arduino y hacer cosas con la FPGA y esos SIL de Arduino. Y bueno, aquí viene el tema de despierta tu lado maker. El movimiento maker básicamente se basa en el conocimiento abierto y en compartir conocimiento. De forma que el otro concepto importante es el hazlo tú mismo. Aquí tienes el conocimiento, tienes los materiales, las herramientas, pues si tienes que hacer el diseño de un microcontrolador o tienes que programar un hardware para manejar un brazo robot, hazlo tú mismo, ¿vale? Es la filosofía del do it yourself,
que en español viene a ser algo así como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero queda mejor en inglés, ¿verdad? Esto está muy relacionado con la educación, con las nuevas formas de enfocar la educación, a la educación activa y que sean los propios alumnos los que guíen su aprendizaje. Un enfoque hacia la ciencia, tecnología y demás, y con intereses en robótica, electrónica, impresión 3D. Cuando le conté a mi hija lo de la impresión 3D, que se podía hacer pequeños robots y demás, me miró y me dijo, palmoteando, ¿y poder hacer un unicornio? Claro, ahí me destrozó el tema del maker. Pero bueno, es un inicio. Bueno, pues mola, pero ¿por dónde empiezo? Pues vamos a hacer una pequeña demo utilizando la FPGA esta diseñada en Granada, que tengo aquí. Fijaos, esta es la filosofía Maker. He hecho un adaptador para VGA conectando resistencias y cables al conector VGA. De forma que lo que voy a hacer en la FPGA es generar un flujo de vídeo VGA y con estos 3 cables voy a generar una imagen VGA y mostrarla aquí. No van a ser tan espectaculares como antes, porque en esta otra FPGA tenía incluso un chip que convertía para un codificador de vídeo. Van a tener solo 3 bits de color, por lo tanto podré representar solo 2 elevado a 3 colores, muy poquito, pero va a ser suficiente, ¿vale?, para demostraros cómo funciona y lo fácil que es trabajar con esto. Me voy a sentar, voy a conectarlo. Y enchufar el VGA. ¿Dónde lo tengo? Este cable es este. Bueno, esto es como esta FPGA resulta que tiene flash interna, no es como la antigua que tenía la flash en un chip externo. Tengo cargada por defecto una configuración. Esa configuración lo que crea es este patrón de vídeo que lo está generando en tiempo real y lo está mostrando, ¿vale? Voy a mostraros el entorno de programación creado por la comunidad de FPGA Wars, en concreto por Jesús Arroyo, que es el ingeniero que lo desarrolló y cuyo código está libre y podemos utilizar y trabajar. Bueno, aquí tenemos una serie de elementos básicos con los que crear hardware. Lo interesante de esto es que podemos enseñar a los niños, a los niños y a los no tan niños, a cambiar el pensamiento de un pensamiento software donde todo va secuencial a un pensamiento hardware donde las cosas ocurren todos en paralelo. Por ejemplo, aquí los bits Juan les ha creado este... Uy, no lo estáis viendo. Claro, es que me faltan cosas aquí. Sí. Vale. Luego conectaré la FPGA. Vale. En esta herramienta, que es un entorno gráfico donde puedo conectar cosas, puedo coger un componente de línea que sea un bit, ¿vale?, y conectarlo, por ejemplo, a un puerto de salida que sea una de las salidas de la FPGA que tengo conectadas a uno de los LED, ¿vale? Entonces, si conecto un 0 a un LED, pues no se encenderá, efectivamente, pero si conecto un 1, ya tengo mi primer circuito. Un nivel alto conectado al LED, cuando compile esto y lo cargue en la FPGA, ese LED se iluminará. No sé si lo veis, pero ahí tenemos el primer LED. Bien, como este enfoque es un poco para utilizarlo la gente aficionada a la electrónica, los niños en las escuelas y demás, pues Juan lo que ha creado es elementos de librería y les ha puesto imágenes divertidas. Entonces, por ejemplo, un corazón para
modelar lo que sería un contador que va sacando bits por su salida, y eso, en lugar de conectar un 1 fijo, lo podemos conectar al LED, ¿vale? Cada componente por dentro tiene su descripción en ese lenguaje HDL, que en concreto es Verilog, ¿vale? Y podemos verlo, leerlo, modificarlo. De nuevo compilamos y ahora lo que tendremos será un hardware donde los ceros y unos se generan con una frecuencia de 1 segundo. De forma que ahora el LED estará parpadeando una vez por segundo. Lo interesante de esto es que si ahora queremos manejar 2 LEDs, si uno piensa en hacerlo en Arduino, diría, vamos a ver, si lo hago en Arduino, vale, cojo un bucle while, le digo que se encienda, después un retardo, le digo que se apague, pero si son 2, le digo que se encienda el primero, después que se encienda el segundo, un retardo, que se apague, vale, pero ¿y si quiero colocarlos a frecuencia distinta? Entonces ya la cosa empieza a complicarse. En el hardware no hay problema. Puedo tener un LED, porque lo que queremos es un hardware específico para cada uno de ellos. Y este corazón, en lugar de ser el de 1 segundo, voy a un bombeo de bits que sea por 4 y que vaya 4 veces más rápido, 4 veces por segundo. Compilo y lo que tengo es el LED 0 a una frecuencia porque tengo un hardware específico manejándolo y el LED 1 trabajando a una frecuencia distinta. ¿Vale? Y en paralelo. Muy bien. Bueno, vamos a complicarlo un poquito. Bueno, la comunidad ha creado librerías más complejas de estas, por ejemplo, lo que hemos visto antes para manejar VGA y generar imágenes VGA. Entonces, otro aficionado que se llama Juanma, de Málaga, ha creado, a ver, que tenía aquí la chuleta de lo que tenía que mostraros para no perderme, el Screen Logo. Vale, vamos a abrir su diseño. Screen Logo. Bueno, fijaos que ahora el diseño se complica un poco más. Lo que quiero deciros con esto es que podemos con este instrumento crear diseños sencillos o diseños realmente complejos, ¿vale? Lo bueno es que hay un diseño jerárquico donde uno puede meterse en los módulos y cada uno de los módulos tiene a su vez otros elementos, ¿vale? Básicamente, este diseño lo que hace es generar un logo, el logo del FPGA Wars, y moverlo por la pantalla. Como a partir de ahora voy a necesitar el VGA, lo voy a cambiar otra vez. Necesito 2 pantallas para la próxima charla. Voy a cargar este diseño y vamos a ver el efecto. Fijaos que la compilación es como compilar software igual de rápida. Con otras herramientas de los fabricantes, esta compilación puede llegar a tardar varios minutos. Bueno, pues ahí lo tenemos. El logo del FPGA Wars moviéndose por la pantalla. Fijaos que las imágenes se están generando en tiempo real, ¿vale? A 50 frames por segundo para que todo funcione bien. La imagen esa está guardada en una memoria interna de la FPGA y justo cuando detecta que está en la zona donde tiene que aparecer la imagen, la dibuja. ¿Vale? Bueno, pues aquí en la Universidad de Alicante también hemos creado una librería para hacer esto un poco más, para hacer más cosas con la VGA. Por ejemplo, ahora vale, vamos a construir, abrir. Vamos a combinar el fondo de antes, que hemos visto al principio, con el logo del FPGA. O sea, que se está compilando, se está descargando y ahora vamos ahí. Bien. Básicamente es
un fondo donde los colores se combinan para dar lugar a ese patrón y el logo dando vueltas alrededor. Y además las letras son transparentes al fondo. ¿Vale? Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a mostrar. Como este fondo daña un poco los ojos, vamos a cambiar el fondo. Vamos a combinar dos fondos, uno que es una cuadrícula como esta y otro que es un tablero de ajedrez, ¿vale? Y lo vamos a combinar de forma que solo una parte de la pantalla se muestre con un fondo y el resto con el otro patrón. ¿Vale? Bien, si tuviéramos dos monitores os podría mostrar lo que tengo en pantalla y podríamos ir haciendo cosas encima, pero como no es el caso, simplemente lo voy a mostrar y después os explicaré un poco. Y por último, ¿qué más cosas podré hacer? También puedo crear videojuegos como los que hemos visto antes. Ah, bueno, un nuevo parte, vamos a ver este. Puedo incluso un patrón en el fondo. Ahora utilizo no solo una imagen para el logo, sino también una imagen para el fondo. Este va a gustar. ¿Vale? Y esa imagen del fondo la voy repitiendo para crear el patrón. Incluso podríamos poner la marcha de la Guerra de las Galaxias de Star Wars y estaría sonando, porque con alguna de las señales que genera las FPGAs podríamos conectar un buzzer y crear la melodía. De hecho, en la librería aparece ese componente para crearlo. Y como decía, también puedo hacer videojuegos sencillos, porque tenemos pocos recursos. ¿Vale? Este es un videojuego de lo más sencillote, pero que reúne todas las características típicas de un videojuego, de esos retro videojuegos, ¿no? El típico frontón, donde tenemos una pelota a la que tenemos que dar con la paleta esa que tenemos al fondo, y con dos botones yo puedo mover... ¡Uy, vaya! Se nos ha perdido. A ver si llego. No llego. Y se me ha descontrolado el score. Bueno, en fin. Los juegos se pueden sofisticar todavía más. Y podemos hacer juegos basados en sprites que se llaman. Que es en lo que están basados los videojuegos tipo Pac-Man y Mario Bros. Y demás. En este caso, lo que tengo es... Se está cargando. Lo que tengo es una memoria donde guardo las distintas y pequeñas imágenes con las que construyo el espacio global, ¿no?, del juego. En este caso tengo una imagen con el Pac-Man abierto, otra imagen con el Pac-Man cerrado, otra con el fantasmita, y las voy moviendo a lo largo del monitor para crear esos efectos, ¿vale? Y por último, algo ya más sofisticado, podemos hacer que las cosas además se muevan. Este se llama, y es el último, Navidad FPGA. Esto lo hice por Navidad, para felicitar a todos los makers. Bien, en este caso lo que tenemos es un fondo creado de esa manera. Fijaos, ahí arriba del todo
¿Veis ahí arriba la primera línea? Tenemos las pequeñas imágenes con las que he ido creando todo el escenario. Los arbolitos están creados con esas piezas blancas que hay ahí arriba. Las estrellas, también hay una de cada clase. Y lo que tengo es un mapa donde le digo cuál es de todas esas subimágenes las que tiene que ir dibujando en cada momento. Más después un logo que se va moviendo, que es el del trineo con el FPGA. Más el fondo que se va moviendo en dirección contraria. Como veis, con una FPGA con recursos bastante limitados, esta, por ejemplo, no tiene multiplicadores de serie y tiene como del orden de 14.000 bloques lógicos configurables, se pueden hacer cosas muy interesantes. Ahora hemos trabajado con VGA, pero se pueden conectar drivers, servos, se pueden conectar servos, motores, sensores de todo tipo y se pueden generar proyectos de cualquier tipo, ¿vale? De robótica, de impresión 3D, de todo lo que queráis. La última transparencia, y esto ya lo pasamos aquí, no, ahora tengo que desconectar y conectar el otro. Esta era la demo. La última transparencia es comentaros que todo esto vamos a volcarlo en un curso masivo online, donde queremos que la gente se aproxime al diseño con FPGAs a través del diseño de retrovideojuegos como los que hemos estado mostrando, ¿vale? A partir de septiembre empezaremos a dejar en abierto las lecciones de este MOOC y para todos los que estéis interesados aquí en la universidad y en el resto que nos estáis viendo, pues allí podréis aprender de una forma divertida y con muy pocos recursos, fijaos que esto sí que es ser maker de verdad, cómo hacer esos retrovideojuegos. Y bueno, eso es todo. Espero que esta charla os haya animado a conocer más de cerca el mundo de las FPGAs y espero que las consideréis a la hora de resolver vuestros problemas como ingenieros en el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Si alguien quiere aproximarse a ver el cacharro, aquí lo tiene.